Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Estamos en el día lunes 8 de marzo del año 2021, día que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, año 2021. Un saludo fraterno para todas las mujeres en El Salvador que sigan reivindicando sus derechos, la igualdad, y que puedan continuar en esa lucha de todo el aporte y la bendición que representan para nuestro amado país, El Salvador. En este año 2021, el Sistema de Naciones Unidas ha designado este año como el año del liderazgo de la mujer, sobre todo en el marco de la pandemia por el COVID-19 y todo el reconocimiento del trabajo de liderazgo que la mujer ha ejercido a todo nivel en el desarrollo de la pandemia del COVID-19, sacando adelante no solo a nuestro país, sino que al mundo entero, con su liderazgo y su esfuerzo por continuar desarrollando una sociedad. Para todos los hombres que observan este programa a través de la televisión y de las multiplataformas de redes sociales, con mucho respeto y aprecio, mi invitación a que podamos continuar por un camino libre de violencia. Toda expresión de violencia debe de ser erradicada de nuestra sociedad y todavía los que hemos sido formados, educados y que aprendimos en el desarrollo de nuestras competencias biopsicosociales, esa cultura machista, esa cultura de patriarcado, que podamos iniciar un proceso, un cambio genuino hacia una ruta de procesos de nuevas masculinidades. Mujer salvadoreña, que Dios les bendiga. Mujer policía, que Dios le bendiga. Mujer que labora en la Fuerza Armada y en los centros penales. Para todas las mujeres que se desempeñan en la Fiscalía General de la República, un especial reconocimiento desde este programa que va enfocado a la prevención y disuasión de toda expresión de violencia delictiva y criminal contra la mujer en El Salvador. En esta oportunidad contamos con la presencia del maestro Nahum Martínez, quien es abogado y notario de la República, es maestro en Derecho Constitucional y otras áreas especializadas, y últimamente como analista político hemos invitado en esta noche para desarrollar un balance jurídico-político de las elecciones del 28 de febrero del 2021 en El Salvador. Quizás por el nombre todavía no se ubica, pero al verlo usted inmediatamente sabe de quién se trata. Maestro, gracias por aceptar mi invitación. Buenas noches. Buenas noches, amigos televidentes, y buenas noches, estimado amigo, licenciado Ricardo Sosa. Es un placer estar acá. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos a todos los hogares, a todos los televidentes de Canal 67 y decirles, tal como lo señalaba, lo adelantaba el amigo, el licenciado Sosa, un saludo muy fraterno, un saludo muy cordial a todas las mujeres en este día que se conmemora de manera internacional, el Día Internacional de todas las mujeres, y obviamente, como usted lo decía, desde acá lanzar un mensaje en el cual estamos en contra de toda forma de violencia de la mujer. Estamos en contra de toda forma de opresión. Consideramos, y estoy totalmente de acuerdo, como bien lo señala el licenciado Sosa, que esto se trata de cambiar de paradigma, nuevas masculinidades, de involucrarnos los hombres en tareas que si bien anteriormente las generaciones anteriores nunca lo vieron como necesario, pues estas generaciones nuevas, esta generación de la que yo soy parte, mi generación, ya obviamente se involucra en temas que anteriormente solo con los cuales se ha utilizado mucho para discriminar y encasillar a las mujeres. Pero desde acá decirles, para nosotros definitivamente es un honor que todas las mujeres que trabajan día a día, sobre todo las que están a nuestro alrededor, sean mujeres luchadoras, sean mujeres las cuales reivindican sus derechos, y estamos acá precisamente para apoyarlas en todas sus luchas. Muchas gracias por su mensaje, por sumarse en este esfuerzo, en esta campaña. Licenciado, usted trabajó muchos años en la Fiscalía General de la República, como es conocido como fiscal auxiliar, pero ¿nos puede compartir a todos nuestros televidentes y cibernautas parte de su hoja de vida? Porque
ya la gente dice, el que defendió al director de la policía y ganó. Pero para el conocimiento de los televidentes, ¿cómo ha estado su formación profesional? Bueno, muchas gracias, muy amable por la oportunidad. Brevemente comentarles, como bien lo señalaba el licenciado Sosa, pues mi formación, mi currículum profesional comienza allá por el año 2001 como colaborador judicial en materia de familia. Estuvimos desde el 2001 hasta el año 2006, bueno, todo 2006 y los primeros meses del año 2007, cuando decidimos dar un salto, tomar un nuevo reto y nos incorporamos al staff de abogados de la Fiscalía General de la República, comenzando en las unidades básicas, como todo fiscal raso, por así decirlo. Y luego, así es, viendo delitos de extorsión allá en la hermana república del departamento de Zacatecoluca. Allá tenemos el ombligo laboral en Fiscalía. Y luego pues venimos ascendiendo, venimos coordinando equipos que se dedicaban a investigar de manera muy específica temas de estafas, de notificaciones. Me tocó ser parte de un equipo y luego coordinarlo. Y luego también pasar a formar parte, ya con un proceso de selección, de evaluación, formar parte de las unidades anticorrupción y de la unidad de lavado de dinero. Entonces, ese es el recorrido que hemos tenido dentro de Fiscalía. Bueno, también decirlo, hemos sido docentes universitarios en la Universidad Tecnológica, valga el comercial, y de igual manera, pues ahora nos dedicamos a la consultoría en temas de prevención de lavado de dinero, en temas también de prevención de actos de corrupción en instituciones públicas, y estamos pues también ejerciendo la profesión de manera independiente. La maestría que usted obtuvo, ¿por qué le llamó esa especialidad? Si usted venía más en el área penal, uno hubiera esperado que buscara procesal penal, en derecho, pero se fue a una de las áreas donde realmente el país necesita mucho. Sí, bueno, definitivamente, bonita pregunta. A ver, el derecho penal, porque la maestría es de penal y constitucional, el derecho penal, como decía un profesor, dice un teórico por ahí, es el sismógrafo de la Constitución. Interesante la metáfora que ocupa este autor. ¿Por qué el sismógrafo? Porque definitivamente que el área más sensible, el área en el que deben cuidarse más los derechos fundamentales, los derechos constitucionales, es en el derecho penal, es en toda la ciencia penal, porque ahí es donde también se pueden producir las violaciones más flagrantes. Por lo tanto, pues obviamente por el trabajo que estábamos desarrollando como agente auxiliar y obviamente para tener una base teórica, porque vean, por lo menos personalmente, siempre he considerado que para desempeñar una labor de manera capaz, de manera responsable, de manera eficiente, se debe tener tanto una preparación técnica, académica, y respaldarla con un trabajo práctico, porque al final, como dicen por ahí, la teoría sin práctica es una reflexión que no tiene ninguna finalidad. Pero acá se trata, o lo que hemos perseguido es de solucionar problemas de la realidad. Por eso es que decidimos estudiar esta maestría. Bueno, y en ese desarrollo estaba, ¿cómo decide usted ponerle un fin a su carrera como fiscal auxiliar y lanzarse al ejercicio libre de la profesión, como les gusta decir a ustedes? Sí. Bueno, tirarse prácticamente al vacío en un mundo muy competitivo. Así es. Nosotros hemos estado desarrollando una serie de programas para las elecciones de FEDAES, todo esto del CNJ, los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y es un número muy considerable de abogados en el libre ejercicio. Así que allá afuera no ha de estar tan fácil la captura de clientes, sí, a pesar de que los juzgados están saturados. Definitivamente. A ver, muy interesante. Creo que hay un punto de partida, por lo personal, del cual es importante mencionar. Cuando usted me pregunta, licenciado, ¿por qué decidimos ponerle fin a la carrera? Alguien podría decirme, bueno, estabas en el momento culmen, es decir, ya habíamos pasado por dos de las unidades más emblemáticas, solo quizás faltó tener la expertise en la unidad de extinción de dominio, pero obviamente el conocimiento teórico, las capacitaciones entre los que formábamos parte de las tres unidades eran las mismas capacitaciones, es decir, el conocimiento académico se tiene, es el mismo, y quizás hay momentos en la vida, y eso personalmente lo considero, que se cierran ciclos. Yo consideré que después de 12 años yo había cerrado ya un ciclo en la Fiscalía General de la República, y además de cerrar un ciclo, pues quiero decirlo también muy honestamente, muchas veces uno tiene que valorar, tiene que ponderar
si realmente las administraciones van en consonancia, digo, de la Fiscalía, van en consonancia con los valores que uno persigue. Y yo lo digo muy personalmente, pero lo digo también de manera muy segura. Para mí los valores que se tienen con esta administración no son los valores que yo he defendido. Licenciado, hablando de la Fiscalía General de la República, se ha dicho mucho que no existe un plan de carrera. Y en lo particular yo he considerado, y aquí hay otro ejemplo más, que la Fiscalía es una escuelita, que lo que está haciendo es preparando a los profesionales para formar sus despachos, para representar a grandes corporaciones nacionales e internacionales, y la Fiscalía siempre tiene esa pérdida del talento humano fiscal. Usted que ha estado adentro, que no le han contado la historia, Cabal. ¿En qué momento usted comienza como fiscal? Y no me refiero solo a su persona, pero ¿qué se platica al interior de la Fiscalía cuando se llega a un tope y que si no se puede aspirar a una jefatura, tampoco hay mayor oportunidad? Correcto. Fíjese, Lick, y amigos televidentes, y es una pregunta muy interesante. A ver, cuando como fiscales logramos, también por la misericordia de Dios, obviamente mis creencias religiosas así me lo dictan, o sea, Dios me ha permitido alcanzar todo lo que he podido alcanzar. Cuando yo logro llegar a un nivel donde considero que ya no hay más, o sea, la Fiscalía no me puede dar más, que no sea en todo caso una jefatura, ¿verdad? Una jefatura porque ya obviamente ya como fiscal de carrera ya he logrado pasar por las unidades más importantes, hemos estado en casos emblemáticos, estuvimos en las investigaciones de los expresidentes, estuvimos en el equipo que condenó al expresidente Elías Antonio Saca, hemos estado en la investigación, en el equipo que lideró el caso contra el expresidente Mauricio Funes, en el caso también, en los dos casos contra el exfiscal general, tanto en el que se le condenó por aquellas comunicaciones que de manera fraudulenta pues él divulgó en relación a aquella persona que era conocido como el Padre Toño, pero también estuve en la investigación por lavado de dinero. Y bueno, y después de estar en todas estas investigaciones, de tener muchas aristas, por así decirlo, de todo el quehacer fiscal, del quehacer judicial, licenciado, créame que pues uno como abogado, como persona que siempre aspiramos a poder dar un salto de calidad, consideré que ya no era, ya la Fiscalía ya no me brindaba nada más. Y también lo digo de igual manera con mucha autorresponsabilidad, porque obviamente uno es esclavo de sus palabras. También considero que las jefaturas que hay en Fiscalía son jefaturas carentes de liderazgo. Y para que haya un verdadero liderazgo, primero tiene que existir conocimiento, dominio del área, no solo de la ciencia penal como tal, sino también de las técnicas de investigación y de igual manera gente que no se ha preparado, jefaturas que únicamente sacaron la licenciatura y jamás volvieron a una universidad. O sea, un error demasiado craso para mí, un error que pues obviamente, o una falta de aspiración que por lo menos para mí no me lleva a pensar o a sostener que esta persona me va a poder guiar, porque al final los jefes en fiscalía deberían ser líderes, deberían ser personas que por su experiencia lograran transmitir a los fiscales que están haciendo la investigación algo que no se logra advertir con el conocimiento que uno de fiscal tiene. Pero ese liderazgo yo no lo veo en fiscalía, o sea, yo no veo jefaturas preparadas, no veo jefaturas comprometidas, eso se ha perdido en fiscalía. ¿Cuánto gana un fiscal cuando ingresa a la institución? Muy buena pregunta, quizás teniendo un poquito de cuidado pues, con la respuesta por temas obvios de seguridad de todos los compañeros fiscales. Por lo menos cuando yo ingresé a la Fiscalía, el salario allá en el año 2007 oscilaba entre los, digámoslo así, $1,200 a $1,500. Luego hubo una mejora para que los fiscales 1, es decir, los fiscales que son de carrera, que van entrando a la institución, tengan un salario que oscile o pueda oscilar entre los $1,500 a los $1,700, que puede parecer una cantidad alta, pues obviamente, ¿verdad? Podría parecer si cualquiera, obviamente, dentro del promedio de salarios de este país alguien pudiera decir, no, pero es que los fiscales entonces les sobra. Entonces el fiscal está en un estatus social y económico diferente. Vean los sacrificios personales, familiares que hay que hacer para estar en una investigación de manera comprometida, para dedicarle todo el tiempo que casos como en los que hemos estado, o
son casos que demandan no solo tiempo, sino compromiso y que uno se desatienda de su propia familia. Para los que somos padres, pues sí, nuestros hijos resienten el tiempo que no hemos pasado con ellos. Pero para poder lograr un equilibrio, por así decirlo, pues obviamente ese salario se queda corto, licenciado. Y luego, la gran mayoría, la aspiración mayor es convertirse en jefe de alguna unidad y ganar, ¿qué? 100, 200 más adicionales, porque tampoco es que las jefaturas tengan asignada un salario arriba de $2,000. Sí, es que vea, licenciado, el problema es el siguiente, o sea, el problema acá es un problema de perspectiva. Si bien es cierto, todos cuando uno llega a una institución, uno sueña con ascender, con alcanzar una jefatura, y obviamente eso trae más responsabilidad y puede traer o debe de traer un aumento salarial. El punto acá es que no solamente con salario se puede motivar al personal. Yo realmente resiento que la institución no tenga visión y no se hayan creado a esta fecha convenios con universidades nacionales y extranjeras para que el talento que ya existe en Fiscalía sea un talento que se potencie, que la gente sienta que se le da algo más que el salario. Es cierto que hay que crear otras condiciones alternas, como decir seguro médico, como decir también días de vacación o de asueto anuales, es decir, que el fiscal tenga también su periodo de vacación, además de las vacaciones que están de ley, pues que se disfrutan dependiendo de la carga de trabajo lo permita, porque hay que recordar, o sea, fiscales siempre hay de turno las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, todos los que hemos sido fiscales de carrera, hemos pasado, nos ha tocado realizar turnos en días feriados, tanto fines de año como Semana Santa, 1 de mayo, 15 de septiembre, o sea, todo eso es parte de la vida de un fiscal. Ahora bien, a la par de crear un sistema que le permita al fiscal tener un descanso que sea proporcional al trabajo que se realiza, de crearle también condiciones de vida adecuadas, y en esto va lo del tema del seguro médico personal y familiar, yo creo que se debe motivar al fiscal ya de otra manera. Y yo creo que hay que empoderar a los fiscales creando convenios de capacitación, convenios para que puedan especializarse, para que puedan tener acceso a estudios de maestría o de posgrados, ¿por qué no decirlo? Hasta de un doctorado, que al final esto viene a redundar en un beneficio para el trabajo que se hace en la institución. Pero esa falta de liderazgo, esa falta de visión de parte de los que han estado al frente de la Fiscalía y que han tenido alguna limitante que podrán decir, bueno, en 3 años no se puede hacer mucho, y eso es cierto. O sea, esto también es un mensaje para los que eligen fiscal general, es decir, para la Asamblea, para que se replantee que la función del fiscal general es la de alguien que debe saber gestionar un despacho, gestionar una institución. Y esa gestión del despacho implica también que se creen proyectos a mediano y a largo plazo para que la institución realmente funcione y vele por los intereses de la sociedad, los intereses del Estado, y sea el garante de la legalidad. ¿Qué tipo de cuidado de salud mental existe para los fiscales? ¿Hay algún centro de entretenimiento, algún club de playa, algún lugar donde se pueda salir de esa situación tan estresante, de esa carga? Puede ir un fiscal a una cervecería normal, puede ir un fiscal a una discoteca, puede ir un fiscal a los lugares que los ciudadanos visitamos, o tienen que estar escondidos en sus días libres porque hay una amenaza mental de que pueda ser atacado por el crimen organizado. A ver, interesante, porque hay que partir de una premisa, y sobre todo es la última que usted mencionaba. Cuando uno es fiscal de carrera, obviamente uno debe tener mucho cuidado en los lugares donde uno sale a compartir con su familia. Ojo, primero es el compartir para aquellos que tal vez no tienen pareja o no tienen hijos, pues que obviamente pueden departir con amigos, sea amigos de la misma fiscalía o amigos fuera de. Siempre hay que cuidarse, o sea, no, obviamente dentro de las reglas digámoslo así, de sentido común, no podemos ir a cualquier lado, no se puede ir a cualquier lado porque obviamente de tantas personas que uno atiende como usuario, sea como víctima, como testigo o hasta familiares de los mismos imputados, pueden reconocerlo y obviamente pues puede ocurrir una situación ahí que al final se puede terminar lamentando. Entonces, creo yo que en principio el fiscal tiene espacios bastante reducidos para poder compartir, para poder descansar, para poder distraerse sanamente
Y eso obviamente debe también contemplarse dentro de toda gestión de un fiscal general. Es decir, ¿qué le voy a dar a mi gente? ¿Qué garantías de un lugar seguro, de un lugar sano, de un lugar en el que pueda compartir y de un tiempo efectivo de descanso? Porque veamos, licenciado Sosa, aquí el problema es que el tiempo jamás existe. Es decir, los jefes de cada unidad básica de fiscalía, los jefes de las famosas unidades de vida, patrimonio y delitos contra el menor y la mujer en su relación familiar, lo que menos procuran es que los fiscales tengan o gocen de sus días de compensatorio, ¿ya? ¿Y esto por qué es? Obviamente tiene que ver con la misma demanda de trabajo, pero yo creo que son elementos que tienen que irse armonizando. Es decir, no podemos utilizar toda la vida la misma excusa que el trabajo no da tiempo para descansar, no da tiempo para disfrutar de los compensatorios. Yo creo que aquí lo que ha faltado es voluntad, creatividad y para responder también a lo que usted preguntaba hace un momento, licenciado, yo creo que es importante que la población sepa que no hay una adecuada salud mental. Es decir, si bien es cierto, y eso pues obviamente lo puedo decir porque lo he vivido, no me lo han contado, si bien es cierto la Unidad de Recursos Humanos intenta de generar jornadas de salud mental en espacios diferentes al área de trabajo y en espacios donde se pueden hacer actividades físicas que ayudan mucho también a la salud mental, estas actividades se vuelven insuficientes. Y se vuelven insuficientes precisamente por la falta de recursos. Y esto ya tiene que ver entonces, o tiene que llevarnos a la pregunta, y entonces, ¿será que el presupuesto de la Fiscalía alcanza o no alcanza? Son algunos de los elementos que quiero dejar nada más planteados. Muchas gracias, maestro Nahum, por esta primera aproximación. Realmente, al menos yo nunca había tenido la oportunidad de conversar tan directamente en público, al aire, en un medio de comunicación, cómo es parte de la vida de un fiscal auxiliar en nuestra Fiscalía General de la República. Interesantes lecciones que estamos conociendo en esta noche porque nos da una idea de cuál es la carga de trabajo de nuestros fiscales, hombres y mujeres, de la situación de su salud mental. Hemos conocido parte de cómo tienen también restricciones para la diversión y el sano esparcimiento familiar. Al regresar conoceremos más de la vida y la trayectoria del abogado Nahum Martínez. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía en este día 8 de marzo que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Nos encontramos con el abogado y notario Nahum Martínez, quien nos está compartiendo parte de su visión y su experiencia ahora en el ejercicio libre de la profesión. Maestro, de repente surge el despacho, se comienzan a rebuscar, como decimos en buen salvadoreño, tocando puertas, cotizaciones, tarjetas. Sí. Y cuando quizás nadie los conocía más que en su vida como fiscales auxiliares, surge el caso del comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas. Así es. Y usted se vuelve mediático de la noche a la mañana. Todos los medios querían una entrevista, querían tenerlo. Y causó también mucha sorpresa, en lo particular, esa despedida, ese cierre del caso en la Asamblea Legislativa, donde dicen, bueno, ¿y este muchacho quién es? Realmente un caso, pues, de los top en el tema político, de la cobertura mediática. ¿Qué ha pasado después de esa victoria en sede judicial, donde ustedes logran una defensa técnica al más alto nivel del comisionado Arriaza Chicas? Bien, bueno, gracias. Interesante la pregunta, tiene varios elementos, vamos a tratar de responderla. Lo primero, pues, como usted bien lo señala, ¿verdad? Cuando uno comienza como abogado en el libre ejercicio, primero, pues, decidimos, fue una decisión en conjunto con amigos y ex compañeros del grupo contra la impunidad, es decir, que era un grupo que veíamos los casos de lavado de corrupción de más alto nivel dentro de la unidad de lavado de dinero y activos,
Y yo creo que los que decidimos renunciar, los que decidimos iniciar este proyecto, emprendedurismo jurídico, como yo le llamo, los que decidimos comenzar esta nueva etapa, primero compartimos valores y visiones comunes, es decir, nos hemos caracterizado y pueden revisar nuestros récords, es decir, pueden revisar las evaluaciones que hemos tenido institucionalmente. No es que nos vamos a vender como sabios o como santos, ninguna de las dos cosas, pero creo que hemos hecho un trabajo honesto, un trabajo que los resultados hablan por nosotros y decidimos comenzar este despacho. Ahora bien, es cierto que ya digámoslo así, la cobertura mediática de los casos en los que estuvimos nos permitió o nos ha permitido de entrada pues, tener bastante reconocimiento tanto de comunidad jurídica como de clientes, es decir, se nos ha buscado porque somos un despacho especialista en temas de lavado de dinero, un despacho especialista en temas de anticorrupción y un despacho que también maneja el tema de extinción de dominio. Ahora bien, no obstante que pues gracias a Dios, insisto, pues por la bendición de Dios, hemos logrado formar un equipo sólido, un equipo también en el que realmente existe todo el ánimo de salir adelante y yo siempre utilizo esta frase, Michael Jordan decía, el talento gana partidos y cada uno del equipo tiene sus talentos particulares, pero el equipo con talento gana campeonatos. Entonces nosotros aplicamos esta filosofía, o sea, acá el talento es de equipo, no es de una sola persona. De pronto me podrán ver a mí como el relacionista público, pero el equipo es más que lo que se ve. O sea, el equipo realmente analizamos, discutimos. No siempre estamos de acuerdo, no estamos obligados a estar de acuerdo, pero sabemos sensatamente que tenemos que buscar siempre cuál es la mejor estrategia para nuestro cliente. Y para cerrar con la pregunta, sí, definitivamente cuando se nos busca por este tema del comisionado de Reza Chicas, precisamente se nos busca por estas competencias que acabo de mencionar. Es decir, son pocos, por no decir casi nadie, ha tenido esta bendición como la tuvimos nosotros de estar en estas unidades como fiscales, como investigadores, saber cómo piensa el investigador fiscal, cómo piensa la institución, cómo funciona. Y luego pues ya lo demás, como usted lo dijo, es obviamente lo que pasó en la asamblea y la frase final que se hizo famosa, hasta un meme me hicieron, que bueno, es parte del gaje del oficio, es parte del show. Vea, esto nace quizás como una iniciativa muy particular de querer aprovechar el espacio en el que estábamos, el momento en el que estábamos, para dejar en evidencia que se estaba siguiendo un proceso totalmente arbitrario. Porque en el fondo no perdamos de vista, si eso han sido capaces estos diputados que ya se van, si han sido capaces de hacer eso con una persona, con un funcionario público de alto nivel, que es de los principales encargados de la seguridad de este país, ¿qué no harán con cualquier otra persona? Licenciado, el caso ya está cerrado, se ganó, se logró hacer justicia para el señor director general de la Corporación Policial. El señor director se mostraba tranquilo, sereno, siempre atendió a la prensa, a los medios nacionales e internacionales, siempre tuvo una sonrisa, siempre fue un caballero con los medios, pero cuando estaba con ustedes se desempeñaba así, con esa tranquilidad, o exigía. ¿Cómo fueron esos momentos de estar con un hombre con el conocimiento, la capacidad de él, pero también afectado anímicamente por estos ataques? No, hay que decirlo, Ricardo. A ver, yo lo admiro mucho al comisionado por la paciencia que ha tenido, por el autocontrol, el autodominio. No es fácil que estén señalando a una persona, que le estén atribuyendo a una persona algo que no ha realizado. Y máxime que se le quiera destituir injustificadamente, dejarlo sin trabajo, pues. Ahora bien, el señor comisionado es una persona muy madura, muy equilibrada, y lo digo, pues, obviamente se lo he dicho a él y lo digo públicamente también. El señor comisionado ha sido un ejemplo también de civismo, ha sido un ejemplo de que alguien que cree en el sistema. Él creyó en la institucionalidad. Y al final él fue recompensado pues por esa creencia que tuvo en el sistema, pero obviamente esto ha costado mucho pues, porque como lo vimos todos, la actitud de los señores diputados ha dejado mucho que desear. Primero desde el conocimiento más mínimo de lo que están haciendo. O sea, hombre, aquí lo que ha quedado evidenciado es que no hay capacidad de nada. No podemos ni siquiera leer
lo que un artículo dice y entender cuál es la facultad que yo tengo, sino que la quiero manejar a mi antojo. Y segundo, lo que hemos visto es que aquí se hacen las cosas con el hígado. Siempre el mensaje de los diputados, ¿cuál fue? Va a ser el primer funcionario que al que se le va a hacer el antejuicio y se le va a quitar el fuero y lo vamos a mandar a un proceso. O sea, siempre la intención fue, y hay que decirlo en buen salvadoreño, fregar al señor comisionado. Licenciado, ¿qué opinión le merece la actitud, la decisión del señor juez Quinto de Paz, que ha sido conocido que los juzgados de paz se les ha calificado de una manera despectiva como pasapapeles, que teniendo la autoridad para resolver, para conciliar, para buscar una salida, o simplemente tener los indicios y la sana crítica y decir, esto no procede, y ahí resuelvo y doy un sobreseimiento definitivo, lo más fácil ha sido y tradicional mandar a instrucción. ¿Cómo ve usted esta actitud de que es posible hacer justicia y evitarle costos innecesarios al sistema? Bien, fíjate, Ricardo, que hay una cuestión bien interesante y lastimosamente la cobertura mediática fue limitada en la audiencia y sobre todo al momento que se emitió la resolución. Digo, el señor juez solamente permitió el ingreso de la prensa escrita y muchas veces lo escrito no ayuda o no se tiene la habilidad para retratar todo lo que ocurrió en las audiencias, en la audiencia inicial. En ese sentido, en primer lugar, decirte, Ricardo, que el señor juez demostró ser, por lo menos a mi criterio personal, el juez más técnico a nivel de juez de paz que yo he conocido en mis 12 años como operador del sistema penal. Definitivamente, el señor juez Quinto de Paz, para los que lo conocemos, sabemos de su alta calidad técnica, sabemos también de su honorabilidad, sabemos de su responsabilidad para emitir resoluciones, sabemos también de que es un juez honesto y que ha tenido casos en los que también él ha sido cuestionado personalmente, ¿verdad? Él fue a quien se le llevó inicialmente el primer caso contra Mauricio Funes, el que se conoció como saqueo público, y obviamente el juez ha estado siempre a la altura del reto. Yo espero, y lo digo como un comentario muy personal, yo espero ver al juez Quinto de Paz en unos años como magistrado de la Sala de lo Constitucional. Creo que un juez así merece ese alto cargo, esa alta distinción, y estoy seguro que va a ser un papel intachable. Su carrera hasta este momento lo ha sido. Ahora bien, vámonos a la resolución, y eso te quiero comentar brevemente, Ricardo. Me llamó la atención y a mí como me gustaría tener un video, insisto, lastimosamente no hubo cobertura mediática, para efectos didácticos. Si los estudiantes de Derecho, los que están cursando Derecho Penal 1 y Derecho Penal 2, pudieran tener acceso a lo que el juez resolvió, a cómo él explicó la resolución, te aseguro, Ricardo, que aquí tendríamos menos fallas, menos desconocimiento de la teoría jurídica del delito. Y es que él dio una clase magistral de teoría jurídica del delito y justificó por qué el hecho es atípico, por qué el hecho no puede ser considerado delito. Ahora, vámonos a la otra cara de la moneda. Yo no sé quién en Fiscalía tuvo el valor, por no decirlo de otra manera, de atreverse a promover un requerimiento cuando no existía ni siquiera el más mínimo atisbo de delito. O sea, realmente Fiscalía pues quedó muy mal parada. Yo sé que no es culpa de los fiscales que llegaron a la audiencia. Yo sé que, y conozco a la mayoría de ellos personalmente, y conozco de la capacidad de ellos. Lo que sí realmente lamento es que quienes dirigen, que nunca han investigado corrupción, nunca han pasado de investigar delitos básicos como extorsión y que no tienen mayor criterio jurídico, estén dirigiendo la institución. Licenciado, aprovechando también su experiencia como maestro en el derecho constitucional, ¿qué opinión le merece los comentarios de diferentes analistas, diferentes sectores, que se critica mucho esta ley de extinción de dominio, que fue un copy-paste de otro país y que aquí la Asamblea Legislativa no se tomó el tiempo, no se fijaron o pensaron, esto solo le afecta a los pandilleros, a los delincuentes comunes o al crimen organizado, pero a nadie más? Se habla de inconstitucionalidad, pero la ley sigue operando y sigue golpeando a muchas personas.
A ver, Ricardo, muy interesante tu pregunta. Fíjate que precisamente hoy en la mañana estaba en otro, digámoslo así, espacio jurídico de opinión, disertando sobre la ley de extinción de dominio. Fíjate que hay algo que a mí sí me gustó mucho de la sentencia de inconstitucionalidad que la Sala de lo Constitucional emitió allá en julio del 2018. Soy un poquito malo para las referencias, pero pueden ubicarla como sentencia de inconstitucionalidad mes de julio del 2018, si lo digitamos así o lo ubicamos así en nuestros buscadores. Ahora bien, ¿qué es lo que a mí me gustó mucho? Y esto lo digo también porque así respondo a tu pregunta. A ver, ¿qué es la extinción de dominio? Para decirlo de una manera bien simple, bien sencilla, y quizás hasta voy a parecer un poco vulgar como lo voy a decir. La extinción de dominio no es otra cosa más que aquellos bienes, aquella propiedad, porque dominio es sinónimo de propiedad. Hay una discusión ahí civilista milenaria de que si son o no son iguales, pero para efectos del ordenamiento jurídico salvadoreño podemos decir que son sinónimos. Entonces, aquella propiedad que tú tienes y que has adquirido de manera lícita, pero que en algún momento ha tenido contacto con una actividad ilícita, y aquí voy a ocupar una palabra que precisamente es uno de los presupuestos de la ley, ha sido mezclada o mezclado con un producto, con una actividad ilícita, el Estado no te puede proteger esa propiedad. De igual manera, si tú has destinado ese bien que lo pudiste haber adquirido de manera lícita, pero tú le has dado un destino, una finalidad ilícita, tampoco el Estado, el ordenamiento jurídico, te puede respaldar. Y esa es la lógica pura de lo que es la extinción de dominio. Es decir, ¿cuál es la propiedad protegida por el ordenamiento jurídico? Es aquella que ha sido adquirida por medios lícitos. Es aquella que en ningún momento ha tenido contacto con ninguna actividad o con un producto ilícito. Y por lo tanto, lo que la Sala de lo Constitucional ha denominado situaciones jurídicas consolidadas o derechos adquiridos por el paso del tiempo, es decir, por el paso del tiempo podemos adquirir derechos, pero cuando lo que nace ilícito pasa el tiempo y creemos que se va a volver lícito, eso no ocurre con la ley de extinción de dominio. Lo que nació mal va a seguir siendo así hasta que se declare la pérdida del dominio a favor del Estado y el Estado obviamente le dé una nueva funcionalidad a ese bien. Pero ¿qué sucede en casos que también son reales? Personas que recibieron una herencia, que ese bien inmueble viene quizás desde el siglo pasado, lo han venido heredando y esta persona le cambió las ventanas a la casa, le cambió el piso por cerámica con dinero procedente de origen ilícito y toda la propiedad es confiscada por una incorporación, digamos, mínima de dinero en relación a la propiedad. Excelente pregunta. A ver, Ricardo, y muy interesante el ejemplo que tú pones, o sea, un ejemplo bastante gráfico. Yo le voy a agregar otro todavía más drástico. Fíjate que cuando tú dices una propiedad la cual se adquirió con dinero ilícito, tiene digamos un origen ilícito, pero luego viene un tercero de buena fe, porque la ley reconoce dos calidades, reconoce la calidad de afectado, que es aquella persona contra quien se dirige la acción de extinción de dominio, porque obviamente es el titular del bien y es quien también ha participado en la actividad ilícita. Es lo más común, lo más general que ocurre. Ahora bien, está también la otra calidad, la del tercero de buena fe, que debe probar esa tercería, ¿sí? Aquel que no tiene nada que ver con la actividad ilícita y que tiene, digámoslo así, una inversión, un activo que debe respetarse, un derecho. Esa persona puede ir al proceso de extinción de dominio y debe probar, así, tajantemente, debe probar que él no tuvo nada que ver con aquella actividad, que lo que invirtió en el bien mueble, inmueble o en el activo es de origen lícito y eso se le puede respetar en una sentencia extintiva de dominio. Cuando digo respetar me refiero, eso se le puede reintegrar. Así, esta segunda participación del maestro Nahum Martínez, importantes conceptos sobre la vida jurídica y esta polémica que genera la ley de extinción del dominio. Al regresar conoceremos más de los componentes jurídicos y la valoración política del abogado y notario Nahum Martínez. Regresamos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Erradiquemos toda expresión de violencia contra la mujer salvadoreña, y yo agrego también las niñas y las adolescentes. Licenciado, el 28 de febrero del 2021 se desarrollaron los comicios electorales. Correcto. El pueblo asiste dentro de masivamente, como se ha conocido, ha superado las últimas 2 elecciones de alcaldes y diputados, y se generan muchos resultados inéditos en las elecciones. El día de la Policía Nacional Civil con la Fiscalía General de la República proceden a la detención de varias personas bajo la figura de fraude electoral. Pero desde el análisis jurídico han existido una serie de situaciones antes, durante y después. ¿Cuál es su valoración jurídica política de lo que ha sido considerado de que podría estarse a otro nivel también con las presuntas 9 supuestos de fraude y delitos electorales? Sí, bien, muy interesante. Fíjate, Ricardo, que como tú bien lo señalas, definitivamente el delito de fraude electoral tiene 9 supuestos. Cuando hablamos de 9 supuestos, hablamos de 9 situaciones independientes muy particulares que pueden constituir cualquiera de ellas de manera independiente, no es necesaria que se cumplan las 9, fraude electoral. Ahora, un ejemplo, o para simplificarlo, fraude electoral o las conductas propias de fraude son aquellas que buscan obstaculizar el derecho al voto, las que buscan coaccionar para que se vote a favor de un determinado partido o persona, las que buscan destruir material electoral, papeletas, etcétera. Y obviamente todo lo que implique la alteración de los resultados. Entonces, lo digo así, o sea, enumero cada una de las conductas, porque al final, Ricardo, el punto es el siguiente: si bien es cierto, se ha dicho que policía capturado en flagrancia, se ha dicho que han sido pocos, por lo menos yo escuché pocos casos de flagrancia, pero se ha dicho por parte de la Fiscalía, mire, hemos aperturado investigaciones. Ahora, lo importante no es solamente abrir expedientes a diestra y siniestra, sino qué resulta de esas investigaciones. Y también a mí me parece, Ricardo, que es importante que en este caso, y hay que decirlo con nombre y apellido, la Fiscalía General de la República, la fiscal electoral, nos diga cuál es el resultado de esas investigaciones y si han existido, porque se han señalado también a nivel de Tribunal Supremo Electoral, se han señalado, se han denunciado por parte de varios partidos políticos inconsistencias, tales como decisiones de naturaleza arbitraria que no tienen ningún sustento, limitaciones a la prensa en el escrutinio final. De igual manera, también se ha señalado que el tribunal ha dejado de cumplir con ciertas funciones. Entonces, en estos escenarios, es importante traer a cuenta que podemos caer no solo en fraude, sino que los funcionarios que están al frente de todo el proceso electoral pueden caer en actos arbitrarios o en un incumplimiento de deberes. Entonces, es importante que se vaya, es necesario, debemos demandar una respuesta de parte de la Fiscalía General de la República para que se aclare todos estos hechos. Al menos necesitamos un pronunciamiento público que nos diga si hay o no hay delito, pues. Pero si no tenemos nada, si simple y sencillamente se guarda silencio, yo creo que el mensaje que se está mandando, por un lado, es de que no se tiene la capacidad. Capacidad me refiero no solo de recursos, sino a la capacidad técnica para diligenciar todas estas situaciones, sino también que obviamente se manda un mensaje de que aquí no se respeta la seguridad jurídica ni la institucionalidad. Y bueno, estamos cerca de las 8 de la noche de este día lunes 8 de marzo y no tenemos los resultados del escrutinio final. Bueno, son 9 días sin conocer, podemos presumir presuntos candidatos y candidatas electas, pero el tema es que hay retraso, hay una excesiva lentitud, hay personas que llegan tarde, que llegan a desayunar, se van a la hora que quieren, y ¿dónde está ese Tribunal Supremo que debería de tener una función diferente y ejercer esa magistratura que se espera? Totalmente de acuerdo con los señalamientos que tú mencionas. A ver, Ricardo, yo lo he venido diciendo en varios programas de opinión, a mí me parece que el Tribunal Supremo Electoral nos queda de ver. A mí me parece que les ha quedado grande la camisa, me parece que el reto los ha sobrepasado
y es importante hacer notar que todas estas irregularidades, es decir, retrasos injustificados en terminar el escrutinio, lo único que demuestran es que no se tiene la capacidad para desempeñar el cargo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral, por una parte. Por otra parte, a mí me parece que también los partidos políticos pareciera que son ellos los que están mandando, o sea, porque ahí hemos visto a ciertos personajes de partidos políticos imponiendo su voluntad en cada una de las mesas en las cuales se lleva a cabo el escrutinio. Y esto no puede ser, hombre, o sea, la gente tiene derecho a estar ahí, pero no tiene tampoco el derecho a venir y a imponer su capricho o lo que ellos consideran. Ahí vemos una total ausencia del tribunal. También no hemos visto el liderazgo de la Fiscalía General de la República, no hemos escuchado un pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, donde por lo menos al menos él nos diga, miren, esto está ocurriendo y no debe de ocurrir, y hacer un llamado a quien se lo tenga que hacer. Pero no hemos escuchado nada del Procurador. Entonces aquí pareciera, Ricardo, que todo este, digámoslo así, desorden, se está haciendo con intención para favorecer a alguien, no sabemos a quién, o sea, no queremos pensar que esto es adrede, pues, pero lo que queda en evidencia simple y sencillamente es que esta inseguridad jurídica que impera en este momento es producto de la mala planificación, es producto de la falta de liderazgo del Tribunal Supremo Electoral y es producto también de que se ha dejado que los partidos políticos tradicionales vengan e impongan su voluntad. Que falte la tinta, que abran tarde, que se vayan temprano, todas estas conductas van a quedar sin ningún tipo de sanción, sin ningún tipo de, al menos una falta administrativa. ¿Será que vamos a marcar una historia en El Salvador con este tipo de elecciones y con eso nos proyectamos, con estos mismos 5 magistrados, a las elecciones presidenciales del 2024? Bueno, es una reflexión muy interesante, muy importante, Ricardo. Yo creo que definitivamente no podemos permitirnos, como un pueblo que quiere caminar, que quiere alcanzar o va en un camino de alcanzar una madurez política, no podemos estarnos permitiendo que este tipo de fallos sigan ocurriendo. A ver, yo entiendo, sé que, y estoy consciente, creo como todos, que siempre se cometen errores en todos los procedimientos, en todas las instituciones, pero cuando los errores son recurrentes, cuando los errores son tan garrafales, uno ya no piensa que es un simple error, por una parte. Por otra, insisto, yo no he visto un Tribunal Supremo Electoral que haya salido al paso de todos estos señalamientos y diga, no, bueno, mire, estamos tomando cartas en el asunto, estamos corrigiendo todas estas situaciones que no han sido adecuadas, que no han sido normales. Yo no veo esa voluntad en el tribunal y no lo veo tampoco en las otras instituciones supuestamente garantes que deberían estar ahí o que están en el escrutinio. Entonces, como conclusión, como pueblo salvadoreño, como ciudadano, ya no podemos permitir esto. O sea, no podemos permitir que cada evento electoral pase lo mismo. Debemos tomar una decisión y yo espero que la nueva Asamblea Legislativa definitivamente tome una decisión diferente en cuanto al tipo de funcionario que se va a elegir, ya no por compadrazgo, ya no por vinculación partidaria política, sino que personas que realmente sean capaces y realmente puedan darle una respuesta inmediata al pueblo salvadoreño. Maestro Nahum Martínez, quiero agradecerle por haber aceptado mi invitación, por ilustrar, por orientar, por educar a todos los televidentes y cibernautas en estos temas jurídicos, pero que también tienen una alta carga política, más en el área que ustedes han decidido incursionar como profesionales del derecho. Seguiremos recurriendo de su servicio, requiriendo para poder llevar el conocimiento. Nos gusta desde esta tribuna poder orientar, llevar paso a paso a todos los televidentes para que tengan mayor conocimiento y que es derecho también de la población a estar informada. Muchas gracias. No, gracias a ti, Ricardo, gracias a todos los amigos televidentes, gracias por el espacio y bueno, estamos a la orden para cuando podamos hacer una aportación, una disertación, siempre tratando con la finalidad de hacer realmente, dar una perspectiva, un punto de vista que ayude a que los problemas se vayan solucionando y a ir cambiando un poco lo que siempre hemos tenido. Muchas gracias a todos, nuevamente un mensaje de felicitación, de externar lo mejor para todas las mujeres salvadoreñas y decirles que sí habemos hombres que estamos comprometidos con eliminar la violencia, toda forma de violencia hacia ustedes.
Así, la participación del abogado y notario maestrante en Derecho Penal y Constitucional, Nahum Martínez. Este día hacemos una pausa en la campaña de prevención del suicidio y honramos el trabajo de la mujer en El Salvador, del papel, su rol que tiene en la sociedad salvadoreña. ¿Sabía usted que cada día al menos se reciben 10 denuncias en sede fiscal a nivel nacional por el delito de expresiones de violencia contra la mujer? Debemos de cambiar y transformar esta realidad como hombres. Los hombres necesitamos cambiar, necesitamos modificar nuestros procesos de nuevas masculinidades en beneficio de la mujer, de las niñas, de las adolescentes y de esta sociedad salvadoreña. Abrace la vida, que Dios le bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.